Desde que el ser humano se aventuró en el mar, las aguas han sido escenario de misterios, desapariciones y relatos que desafían toda lógica. En costas, islas y océanos abiertos, marineros y pescadores han transmitido historias de criaturas imposibles, barcos fantasmas y presencias que acechan bajo las olas. Estas leyendas nacieron del miedo a lo desconocido y de la inmensidad del océano, donde la oscuridad y el silencio pueden convertir cualquier sombra en una amenaza sobrenatural que a día de hoy inquieta la imaginación humana. El día de hoy te traemos 7 leyendas de terror marino que surgen de las profundidades, así que sin más, acompáñanos. Número 1. El Kraken. Es una de las criaturas marinas más temidas de las leyendas del norte de Europa, pero su fama se extendió por todos los mares a través de los relatos de los marineros. Se describe como un monstruo colosal, semejante a un pulpo o calamar gigante, capaz de emerger desde las profundidades abisales para atacar a barcos enteros. Durante siglos, navegantes juraron haber visto tentáculos gigantes envolviendo mástiles y arrastrando embarcaciones completas hacia el fondo del océano. Las historias cuentan que el mar se volvía extrañamente calmado antes de su aparición, como si el océano contuviera la respiración, y luego enormes protuberancias surgían bajo el agua, seguidas por enormes tentáculos cubiertos de ventosas que se alzaban como columnas gigantes. Se dice que en cuestión de segundos, el Kraken podía aplastar cascos de madera, romper las velas y arrastrar marineros al abismo. Algunos relatos incluso afirmaban que su tamaño era tan inmenso que parecía una isla viviente cuando permanecía inmóvil. Más allá del terror físico, el Kraken simboliza el miedo a las profundidades desconocidas. Y la idea de que una criatura gigantesca estuviera acechando bajo tu barco resultaba totalmente aterrador. Aunque a día de hoy se asocia con mitología, muchos creen que la leyenda pudo inspirarse en encuentros reales con calamares gigantes, animales que sí habitan las profundidades. Sin embargo, en el imaginario marinero, el Kraken sigue siendo una presencia abisal que recuerda que el océano guarda secretos capaces de devorar incluso a los más valientes navegantes. Número 2. El Leviatán. Es una de las criaturas marinas más antiguas y aterradoras de la tradición humana. Con raíces en textos bíblicos y mitologías del Medio Oriente, se describe como un monstruo colosal de las profundidades, semejante a una serpiente o un dragón marino de un tamaño simplemente imposible, capaz de rodear barcos enteros y aplastarlos como si fueran de juguete. En muchas culturas, no era solo una bestia, sino una fuerza primordial del caos que habitaba en los océanos desde el origen de los tiempos. Relatos de marineros a lo largo de siglos hablaron de una presencia gigantesca bajo el agua, olas que se elevaban sin viento, corrientes súbitas y sombras descomunales moviéndose bajo los cascos. Algunos afirman haber visto una espalda escamosa emerger como una isla viviente, seguida de ojos brillantes y mandíbulas capaces de tragarse embarcaciones de un solo bocado. Cuando el Leviatán se agitaba, el mar entero parecía enfurecerse, generando tormentas y remolinos devastadores. En la tradición bíblica, el Leviatán representaba el poder de la ira indomable de la naturaleza frente al ser humano. Era una criatura que solo una fuerza divina podría someter.
recordando que el océano contenía fuerzas más antiguas y poderosas que la indefensa humanidad. Con el tiempo, la leyenda se mezcló con el miedo de los navegantes a criaturas desconocidas de las profundidades. Incluso hoy, el Leviatán simboliza la idea de que en el fondo del mar podrían existir seres gigantescos aún no descubiertos, capaces de emerger desde la oscuridad absoluta y destruir todo a su paso. Número 3. Las sirenas. Las sirenas han sido una de las leyendas marinas más persistentes, antiguas y perturbadoras en la historia de la navegación. Pero a diferencia de la imagen romántica moderna, en los relatos antiguos, las sirenas eran entidades grotescas, peligrosas, y que habitaban las costas rocosas y aguas profundas esperando el paso de embarcaciones. Se describían como seres de belleza hipnótica, de la cintura hacia arriba, pero con una cola de pez y ojos fríos que delataban su verdadera naturaleza depredadora. Según los marineros, su principal arma no era la fuerza, sino su hipnótico canto. En las noches tranquilas o entre brumas, comenzaban a entonar melodías irresistibles que provocaban una fascinación incontrolable. Los hombres, hechizados, giraban el timón hacia las rocas o se lanzaban al agua intentando alcanzarlas. Una vez en el mar, las sirenas los arrastraban hacia las profundidades, donde morían ahogados o devorados. Algunos relatos afirman que los cuerpos de las víctimas quedaban atrapados en cavernas submarinas. Otras versiones decían que tras alimentarse, volvían a la superficie listas para atraer nuevas presas. Esta leyenda refleja el temor de los marineros a la seducción, el aislamiento y a los peligros invisibles del océano. También servía como una advertencia contra el deseo descontrolado y la distracción en el mar, donde un instante de duda o fascinación podrían significar la muerte. En la tradición marina, escuchar el canto de una sirena era señal de que el final estaba cerca. Número 4. El holandés errante. Esta es una de las leyendas marinas más famosas y aterradoras del mundo. Se dice que era un barco mercante del siglo XVII, comandado por un capitán obstinado y blasfemo que durante una tormenta brutal, cerca del Cabo de Buena Esperanza, juró que rodearía el cabo aunque tuviera que navegar hasta el fin de los tiempos. La leyenda cuenta que su desafío fue escuchado por fuerzas sobrenaturales y como castigo, el barco quedó condenado a vagar eternamente por los océanos, sin poder tocar puerto ni encontrar descanso. Desde entonces, marineros de distintas épocas han asegurado ver una nave espectral surcando las aguas en medio de neblinas densas o tormentas repentinas. Su silueta se describe con velas desgarradas, maderas ennegrecidas y una luz fantasmal que parece emerger desde la cubierta. Lo más inquietante es que su aparición se considera un presagio de desgracia. Se cuenta que quienes lo ven enfrentan naufragios, accidentes o muertes en el mar poco tiempo después. Algunas versiones cuentan que la tripulación también está condenada, convertidas en figuras pálidas y silenciosas que continúan trabajando sin descanso. Otros relatos dicen que el capitán intenta acercarse a otros barcos
para entregar cartas o mensajes, buscando romper la maldición. Pero nadie que acepta el encargo vuelve a ser visto con vida. La historia del holandés errante refleja el miedo ancestral a la soberbia humana frente a la fuerza del océano. En la tradición marinera, su figura recuerda que desafiar a la naturaleza puede tener consecuencias eternas y que en el mar hay condenas de las que no existe retorno. Número 5. Davy Jones y su casillero. Es una de las leyendas más sombrías de la tradición marinera, especialmente entre navegantes del Atlántico. Davy Jones era considerado el espíritu o demonio del océano profundo, un guardián de las almas de quienes morían en el mar. Su casillero no era un cofre común, sino una metáfora del fondo marino, donde los marineros ahogados quedaban atrapados para siempre. Según los relatos, Davy Jones era una entidad deformada, con rasgos humanos mezclados con criaturas marinas, piel verdosa, barba de algas y unos ojos oscuros y sin vida. Habitaba en las profundidades y emergía durante tormentas violentas o naufragios para reclamar a los condenados. Cuando un barco se hundía, se decía que las víctimas no morían simplemente, sino que eran llevadas a su casillero, una prisión eterna bajo las aguas. Marineros supersticiosos afirmaban que escuchar golpes en el casco o sentir corrientes extrañas bajo el barco era señal de que Davy Jones rondaba cerca. También se creía que quienes traicionaban a su tripulación o rompían juramentos en el mar estaban destinados a su dominio. En la cultura marítima, Davy Jones simboliza la idea de que el océano no solo ahoga cuerpos, sino que también puede aprisionar almas en su obscuridad infinita. Número 6. El Caleuche. El Caleuche es un barco fantasma de la tradición marítima del sur de Chile, principalmente en el archipiélago de Chiloé, donde el mar, la niebla y la noche han alimentado historias durante siglos. Según la leyenda, es una nave espectral que aparece y desaparece entre las brumas, navegando con velas iluminadas y música lejana, como si en su interior se celebrara una fiesta. Sin embargo, su apariencia festiva oculta un origen oscuro. Se dice que el Caleuche está tripulado por los espíritus de marineros ahogados y personas que murieron en el mar. Estos seres continúan con su existencia a bordo, atrapados entre la vida y la muerte. Algunos relatos aseguran que el barco también recoge a quienes se pierden en el océano, transformándolos en parte de su tripulación fantasmal. Por eso, en muchas comunidades costeras, desaparecer en el mar se asocia con haber sido llevado por el Caleuche. Pescadores afirman haber visto su silueta luminosa en noches cerradas, moviéndose contra el viento o apareciendo donde no debería haber barcos. Quienes intentan acercarse descubren que la nave se desvanece repentinamente o se sumerge sin dejar rastro alguno. También se cree que puede navegar bajo el agua, emergiendo y descendiendo en distintos puntos del océano. Esta leyenda refleja el miedo a morir en el mar y no regresar jamás, pero también la idea de que el océano conserva a sus muertos. El Caleuche simboliza una condena eterna, vagando para siempre sobre las aguas, sin puerto ni descanso. Número 7. El Lusca.
es una criatura marina de las leyendas del Caribe, especialmente de las Bahamas, donde pescadores y buzos han transmitido su historia durante generaciones. Se describe como un monstruo híbrido con la parte superior de un tiburón gigante y la inferior de un pulpo colosal. Su tamaño, según los relatos, puede superar al de un barco pequeño. Las historias cuentan que el Uska permanece inmóvil en cavernas profundas, donde la luz casi no llega. Cuando una embarcación pasa sobre su guarida o un buzo desciende demasiado, la criatura emerge con tentáculos enormes y mandíbulas llenas de dientes. En segundos, arrastra a la víctima hacia el fondo, donde nadie puede rescatarla. También se decía que el Uska podría crear corrientes violentas y remolinos repentinos, capaces de volcar botes o succionar personas hacia grietas submarinas. Estas desapariciones inexplicables en aguas aparentemente tranquilas reforzaron la creencia de su existencia. La leyenda de el Uska refleja el miedo ancestral a las profundidades oceánicas y a las cuevas submarinas, lugares donde el ser humano pierde todo el control. En la tradición caribeña, representa la idea de que el mar no solo es inmenso, sino que también puede ocultar terroríficos depredadores en sus abismos más oscuros. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de estas aterradoras leyendas marinas. ¿Conoces alguna otra? Háznoslo saber. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.